El contenido que estás a punto de ver es considerado NSFL, de las siglas en inglés, No Suitable for Life, es decir, no apto para la vida. Esto se produce por tratarse de una revisión documental a contenido extremadamente violento no apto para todo público. Se solicita discreción y comprensión. Este vídeo está hecho en base a dramatizaciones, ya que el material original de las películas a revisar no se encuentra disponible y en el caso hipotético de encontrarse disponible sería inmediatamente censurado por la brutalidad de las escenas. El drama del 15 de octubre, Colombia, 1915. El drama del 15 de octubre fue una película muda de 1915, realizada en Colombia y nunca estrenada oficialmente. Es la primera película producida en Colombia, y no es reconocida en dicho país por la controversia que produjo en su momento. La película fue realizada y dirigida por el realizador cinematográfico italiano Francesco Di Domenico, junto con su hermano Vincenzo. Este filme se basa en acontecimientos reales, específicamente en el asesinato de Rafael Uribe Uribe, militar y político colombiano, conocido por su ideario político a favor de la instauración de un socialismo de carácter corporativo y sindicalista, y que estuvo involucrado en varios conflictos internos en su país, como las guerras civiles colombianas de 1885, 1895 y 1988, y principalmente en el conflicto conocido como la Guerra de los Mil Días, de 1899 a 1902, y que tuvo como vencedores a los partidos conservadores de la nación colombiana. Este es uno de los conflictos más sangrientos y devastadores en la historia de dicho país. El suceso que cuenta la película es el asesinato del político de izquierdas Rafael Uribe, en 1914, luego de negarse a aprobar un proyecto del, en ese entonces, Partido Conservador de Colombia, del cual él era ferviente opositor. Fue asesinado por dos carpinteros, Leovigildo Galarza y Jesús Carvajal, a un costado del Capitolio Nacional de Colombia, en Bogotá. Lo único que se sabe de la película es lo que mencionan los periódicos de la época. En resumen, en la película se muestra el funeral de Rafael Uribe para posteriormente pasar a una dramatización de su asesinato utilizando como actores principales de este suceso a los mismos carpinteros que cometieron el asesinato. Después se muestran una serie de homenajes realizados al general Uribe un año después de su muerte. En la actualidad, no existe ninguna copia de esta película perdida, y con la censura que se realizó por parte de distintas juntas de censura departamentales de Colombia, se hizo como que la película nunca existió, al punto de no mencionarse en las biografías autorizadas de sus realizadores. Hoy en día solo sobreviven un par de imágenes de la película. La baraja de la muerte, Chile, 1916. La baraja de la muerte, también llamada El enigma de la calle del Lord, es una película muda chilena de 1916. Fue dirigida por el cineasta, fotógrafo y documentalista italiano Salvador Giambastiani, uno de los grandes pioneros del cine chileno. La película se basó en un crimen ocurrido en el centro de la capital del país, Santiago de Chile, en la calle Lord Cochrane, donde una mujer llamada Corina Rojas fue autora intelectual del asesinato de su marido, crimen por el cual sería condenada a muerte. La película sería censurada por la Municipalidad de Santiago al estar basado en una causa judicial aún abierta, lo que provocó que se pidiera que nunca fuese mostrada al público y posteriormente se perdiera. Es considerado el primer largometraje argumental chileno, es decir, que no muestra una celebración o contenido documental, sino que se refiere a contar una historia. El asesinato del que trata la película fue considerado un hecho histórico porque nunca antes había ocurrido un suceso de iguales características en el país, básicamente, en donde una mujer cometiera un crimen en contra de su esposo. La descripción del crimen como tal que se tiene hoy en día, ocurrido el 21 de enero de 1916, relata básicamente que Corina Rojas se enamoró de su profesor de piano, y con la idea de escaparse junto con este último, contrató a un sicario para realizar el crimen en una fiesta. Ya conocido el delito, se investigó a los comensales de la fiesta, y al comprobar su inocencia, se sospechó de Corina,
la cual sería aprehendida en una correccional de mujeres, comprobándose durante la investigación su relación con su profesor de piano, el mismo que confesaría los planes suyos con ella. La motivación de su crimen pasional llevó a que el presidente de la época, Juan Luis Sanfuentes, evitara que se convirtiera en la primera mujer en ser ejecutada en Chile bajo pena capital, al indultarla, haciendo de su pena la prisión. La representación de Corina fue lo que motivó al director Salvador Giambiastani a realizar la película. Básicamente la idea de una mujer dispuesta a todo por un objetivo. La película no pudo ser exhibida en Santiago de Chile, debido a que la municipalidad de la ciudad prohibió que fuera proyectada. Sin embargo, ocurrió una primera proyección de prueba en la ciudad Puerto de Valparaíso. Se argumentó por parte del municipio de la ciudad de Santiago que su prohibición se debía a que el caso, a esa fecha, seguía abierto. Todas las copias de la película, debido a la presión social de la aristocracia, fueron probablemente destruidas. Páginas heroicas. Perú, 1926. Páginas heroicas es una película muda peruana de trama bélica e histórica estrenada en 1926. La película estaba ambientada en la Guerra del Pacífico, la cual enfrentó a fines del siglo XIX a las repúblicas de Chile contra Perú y Bolivia en un conflicto con grandes consecuencias políticas y sociales, reconfigurando el territorio de los tres países a favor de Chile. Según afirman periódicos peruanos de la época, esta producción tenía un claro enfoque patriótico, centrándose en mostrar los abusos del ejército chileno a la población peruana durante las campañas terrestres de la guerra, siendo estrenada en un momento en que el gobierno del Perú intentaba solucionar con el gobierno de Chile los diferendos limítrofes que aún estaban pendientes desde la guerra, finalizada con el Tratado de Ancón en 1883. Dada la polémica que podía causar la exhibición del filme, en especial en la opinión pública chilena, y que además podía poner en entredicho los esfuerzos para solucionar los conflictos entre los países vecinos, este fue censurado por miedo por parte del gobierno peruano, prohibiendo su exhibición y haciendo desaparecer su registro. No se sabe si la película sigue existiendo en la actualidad. La película aseguraba, basándose en las crónicas peruanas, que los soldados chilenos no respetaban las convenciones de guerra y practicaban el fusilamiento a los heridos y prisioneros, cosa que no pudo ser real según ambas partes del conflicto. Probablemente esta decisión dentro de la película se deba a que esta fue realizada aprovechando un clima de renacimiento del nacionalismo peruano, debido a los inútiles esfuerzos de alcanzar un acuerdo con Chile sobre los límites territoriales, acuerdo que no se lograría de manera definitiva hasta 10 años después, concretamente en 1929. La película estuvo muy cerca de estrenarse, pero su exhibición fue evitada por el gobierno del Perú, cuyo presidente, en dicha época, era Augusto Leguía, quien decidió evitar que la película pudiera ser estrenada al ofender los sentimientos patrióticos de Chile. El gobierno promulgó una norma sobre censura cinematográfica el 11 de junio de 1926 con la que se formaba una junta de censura de producciones cinematográficas. En la actualidad solo existen imágenes del filme y artículos periodísticos de la época que se refieren a la película. El alimento del miedo, México, 1994. El alimento del miedo es una película de terror mexicana dirigida por Juan López Moctezuma y estrenada en 1994, un año antes de su fallecimiento. Se basa en la leyenda urbana de La Tamalera Asesina, una popular historia en la que una mujer asesina a alguien para cocinar con su carne. Se sabe que la película fue terminada, pues fue proyectada una única vez en el año 2006, en el macabro Festival Internacional de Cine de Horror. Desde entonces no se ha vuelto a proyectar. Algunas fotografías del rodaje fueron reveladas en una entrevista a Jorge Victoria en el canal ADR Networks en vivo. Les encantaba el guión, pero les daba miedo filmar eso. O sea, no, esto no, ¿cómo va a ser? De niños, yo tengo hijos, ya. O sea, el alimento del miedo les daba miedo, de verdad. Me lo iban a comprar, no se filmó. El caso es que yo no lo estaba sacando. Yo me encuentro a Juan cuando regresa a Los Ángeles, él, y yo estoy terminando una película también que metí de coproductora. Y lo invito a verla y me dice,
¿qué estás haciendo? Estaba escribiendo guiones, le doy uno, le doy otro, y le di uno que era Antología del Miedo, una trilogía. Ese le gustó, pero cuando le doy El Alimento del Miedo, ese lo íbamos a hacer con mi querido en paz descanse Rafael Cuervo. Le encantaba esa trilogía. Y llega Juan una mañana y pum, sobre el script. Esta es la película que quiero hacer. Lo trató de convencer Rafael de que hiciéramos la otra porque esta era muy ruda. La historia de la película es la siguiente. Situada en un barrio de clase baja en la Ciudad de México, una compañía presenta un acto de circo dirigido por Ramón. Él y su esposa Petra tienen que cuidar a la hija de una vecina que había sido encarcelada por tráfico de drogas. Petra decide que la niña de 5 años debe trabajar por su cuenta, obligándola a hacer tareas domésticas. Más tarde, la pequeña, a la que apodan La Liendre, se hace amiga de un niño que trabaja como payaso en la calle. Sin embargo, surge una complicación cuando un hombre con intereses satánicos llega a la casa de Ramón y desarrolla un interés amoroso en Petra. Una pelea entre los tres hace que La Liendre sufra un accidente, y para evitar problemas con la policía, Petra usa su cadáver para hacer tamales que después vendería. Y entonces había que asesinar un cerdo y nos pidió comprar 3 cubetas de sangre en el rastro para hacer ahí como tirarla y todo. Él decía que el sufrimiento tenía que ser real, la muerte tenía que ser real y el dolor tenía que ser real. Entonces mi hermana, en aquella época no existía tanto lo de la protección de los animales, pero había una ética de productores, como dice Jorge, era una película dura, no era una película que cualquiera se quería aventar a hacer, desde el tema hasta ciertas cosas que traía. Entonces esa escena fue el choque de entrada de mi hermana con él, y me dice: Eduardo, ¿te avientas la película tú con él? Yo me hago a un lado, trata tú con él. Te voy a decir la otra cosa que tenía, era un tipo muy intenso, te miraba y estaba hablando contigo y se apasionaba y empezaba con una intensidad a hablar de las tomas, de esto, del otro. Y entonces me dice mi hermana: Eduardo, tú échate esa película con él y yo me hago a un lado. Entonces esa escena fue donde hubo un encontronazo violento, porque mi hermana la quería hacer o simulada o trucada, y él decía: no, me vamos a llevar un animal, que yo no sé si le tocaba aquí a Jorge matarlo, imagínate, Jorge, mátalo.